Esto es la Facultad de Derecho en Radio. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al Lasquillo y la maestra Amparo Apolinar. Ustedes pueden estar en contacto permanente con nosotros a través del Facebook, Seminario de Sociología, Facultad de Derecho UNAM, o a través del Twitter, y en el correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy tenemos la grata compañía del doctor Gustavo Segura Moreno, y como ustedes han visto seguramente en los anuncios del programa del día de hoy, el tema del cual nos vamos a ocupar es el cáncer de piel. Antes de iniciar, le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para la síntesis curricular del doctor Segura. Muchas gracias, doctora. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Salud Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene entrenamiento en atención primaria y de secuelas de quemaduras en el Rainer Hospital for Children de Boston. Tiene formación en dermatología cosmética y tecnología aplicada en la Clínica Dermédica de la Ciudad de México y se dedica a la consulta privada en la Clínica Elite Derma y la Clínica Eugenio Su. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Pues el tema viene a colación de que la próxima semana estaremos todos de asueto y seguramente muchos o varios de nuestros radioescuchas y de quienes nos ven están preparando la maleta para irse a la playa felices. Sin embargo, hay que señalar que los expertos señalan, tú nos confirmarás, que un verano de exposición al sol arruina todo el tratamiento cosmetológico que se ha utilizado en un año. Así es. Que 15 días de vacaciones en la playa quintuplican el riesgo de tener cáncer de piel. No los quiero decepcionar, no, al contrario, los vamos a motivar a que se vayan a la playa, ¿verdad? Tomen el sol, felices de la vida, pero con indicaciones importantes que nos va a hacer seguramente el doctor Segura. Ahora, cuando hablamos y nos referimos a cáncer de piel, ya el oír la palabra cáncer nos pone en la alerta, aunque sí quiero empezar por qué debemos de entender de cáncer, porque creo que es un concepto que lo oímos, nos aterra, pero tampoco sabemos muy bien a qué se refiere. Entonces, ¿qué debemos de entender? Y presupongo que hay distintos tipos de cáncer. Así es. Bueno, cáncer en general, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Es a lo mejor un poco burda, pero creo que es fácil de entender de esta forma. Nuestro cuerpo, nuestras células están continuamente renovándose y dividiéndose, formando nuevas células. Y para eso tenemos un mecanismo a través del cual, pues bueno, la célula A genera otra célula A, ¿no? Mediante un mecanismo, y si por ahí le sale medio equivocada la célula, pues tenemos un sistema que identifica perfectamente cuando una célula no está bien hecha y pues se destruye o se muere solita y
de esa forma podemos controlarlo, es decir, estas partes del crecimiento o de la reproducción de nuestras células tienen mecanismos de calidad, control de calidad, ¿no? Y cuando estos mecanismos de control de calidad están afectados y comienzan a generarse células pues anormales y comienzan a crecer de forma desmedida y etcétera, a eso es a lo que denominamos cáncer. Es el crecimiento no controlado de determinados grupos celulares y existen prácticamente de todas las áreas del cuerpo. En el caso específico del cáncer de piel es aquel en el que las células de la piel son las que sufren estos cambios, este control desmedido, y efectivamente, como lo comentaba, nuestra piel tiene diferentes tipos de células. Hay unas células que son el soporte de la epidermis. Hay otros que forman parte de todo lo que es a lo largo de las varias capas, que son los queratinocitos. Están las células basales, las de la base. Están las células que le dan el color a la piel, que son las células, los melanocitos, de los que cuando estos se alteran, pues viene el famoso melanoma, etc. Hay otras células especializadas que son las células de Merkel, etc. Y a través de entender que, bueno, la piel tiene aparte, no olvidemos que tiene la función de ser una barrera. Y esta barrera también no solamente es para las cuestiones desde el punto de vista físico, sino también radiológico, desde el punto de vista de la radiación que recibimos constantemente del sol y a nivel de la atmósfera. Ahí tenemos mecanismos que van reparando estas células. Cuando estas se rompen y estas se dañan, pues entonces digamos, de alguna forma, cuando nuestra exposición ha sido lo suficientemente alta como para vencer los mecanismos de defensa naturales de la piel, entonces es que podemos aumentar el riesgo de tener precisamente células cancerígenas en nuestra piel. Ahora, cuando hablamos de piel, aunque siento que nos identificamos con la cara, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte, obviamente, y de ahí que a lo mejor adelantándonos un poquito la cuestión de hablar de, ¿te pones filtro solar? Sí, y solamente tienen uno para cara. Y se les olvidan las orejas, se les olvida el cuello, se les olvida la B del escote, las manos, los brazos, las piernas, hasta los pies. Aquellas personas que utilizan sandalias o que utilizan zapatos descubiertos, pues evidentemente han pasado seguramente por alguna incomodidad de, ay, ya me arde el empeine, ¿no? O el pie lo traigo quemado, sí, porque se les olvida que también ahí, ¿no? El hecho de que a lo mejor lo primero que vaya a recibir los rayos solares por altura vaya a ser la cabeza, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, es muy importante el que, como lo decía yo hoy en mis redes sociales, hablar de cáncer de piel no es solamente un tema de moda, que qué bueno que lo sea, pero no es por moda, sino es por un tema de salud y sobre todo de conciencia. El gran boom que ha tenido en los últimos 20 años el uso de filtros solares es muy importante. Yo lo que le comento a los pacientes es tenemos que dejar de ver a los filtros solares o a los protectores solares como un kit vacacional o como un artículo de lujo. Ahí nada más se ponen filtro solar los que son como muy delicaditos. No. Debe de ser visto ya hoy día como una medida de higiene, como ustedes lo verían en el cepillo de dientes, en la pasta dental, o en el shampoo, o en el jabón para cuerpo cuando se bañan. De la misma forma tiene que ser visto el filtro solar. Los cambios que hemos estado viviendo a lo largo de prácticamente los últimos 100 años en el estilo de vida, la clásica pregunta que te hacen los pacientes es, ¿y por qué ahora hay más cáncer de piel? Le digo, bueno, pues es cuestión de ver cómo ha cambiado nuestra vida a lo largo de 100 años, no más. Porque si lo hacemos a un periodo más largo, veremos todavía que es mucho más grande. En las décadas, principios del siglo XX, la gente que estaba bronceada era mal vista, ¿no? Era gente que la veía, pues está como muy moreno y entonces es como, diríamos hoy día, es como medio naco, ¿no? O es de estratos socioeconómicos bajos, entonces no había como una cierta
un cierto límite. Las ropas eran mucho más protectoras, es decir, era raro que un hombre utilizara manga corta, de no ser en fin de semana y en su casa. Las mujeres siempre con manga larga, sin escotes altos, bajos, perdón, siempre un escote alto, prácticamente con cuello, y faldas largas. Las actividades al sol no eran tantas como no estoy diciendo que no existieran, pero no eran tan comunes como hoy día. Entonces nuestro estilo de vida ha cambiado, y si a eso aumentamos, pues sí que han habido algunos cambios ambientales. No puedo decirles que el 100% sea conforme a los cambios ambientales, sino más bien a nuestro estilo de vida. Pasamos más tiempo a la intemperie, entre actividades físicas, tiempo de traslado, etcétera, etcétera, y el tipo de ropa que utilizamos. Cada vez utilizamos ropa mucho más ligera, y que obviamente, aunque tengamos ropa, no todas las ropas igualmente nos protegen del sol, ¿no? Entre más apretado sea el tejido, pues mayor protección tendremos, pero en los que son mucho más laxos, pues un porcentaje de la radiación solar penetrará a través de ellos. Entonces el utilizar filtro solar implica, así como utilizamos un shampoo para lavar la piel cabelluda y un jabón para lavar el cuerpo, lo mismo requerimos, porque son pieles distintas, la que utilizamos para el rostro que la que utilizamos para las áreas expuestas del cuerpo. No existe como tal una receta mágica para decir, que es una de las preguntas muy frecuentes igual en redes, es: doctor, ¿cuál filtro solar recomienda? Es que depende de cada una de las personas. Hay algunos doctores que lo hacen de forma más simple. El mejor filtro solar es el que tú uses. Mientras lo uses, ese va a ser el mejor. Y tiene mucha razón, porque de nada sirve tener el más fancy, el más novedoso, el de la mayor tecnología, si no lo utilizas. Entonces, pero haciéndolo de forma individual, por eso es que existen tantas variantes en filtros solares, porque existen diferentes tipos de pieles con necesidades distintas. Desde condiciones normales, como podría ser si es tendencia a grasa o tendencia normal, ¿no?, a seca, o si tiene que ver con edad, o si tiene algún problema sobre la piel, etcétera. Se irán haciendo los diferentes vehículos de los filtros solares. Tenemos dos tipos de filtros solares a grandes modos. Unos son los filtros químicos y otros son los físicos, que son las famosas pantallas, que son aquellas que van a reflejar los rayos solares, no van a absorberlos, sino que van a reflejarlos. La combinación, existen muchas combinaciones en el mercado de ellas, y la verdad es que lo ideal es que tendrían que hacer una evaluación por su dermatólogo para recomendarles cuál es el más adecuado a su tipo de piel, pero también a sus actividades, ¿no? Porque no es lo mismo indicarle un filtro solar a un atleta o a una persona que normalmente hace ejercicio o que nada, ¿no? O un ingeniero o arquitecto que las cuartas partes es decir, la mitad de su tiempo está expuesto al sol porque está trabajando en la obra y las otras dos están en el despacho. Eso varía mucho a alguien que trabaja solamente en oficina, etcétera, ¿no? Entonces, no es que querramos hacer de esto una fuente de negocio, sino que es que son tantas las variables que es difícil decirle al público en general el mejor filtro solar es este. Sin embargo, sí tienen que buscar filtros solares que estén patentados o que sean de laboratorios serios. Y esto lo hago con respecto a una información que arroja la Sociedad para la Prevención del Cáncer de Piel, en donde se ha demostrado que, por ejemplo, en gente joven, que ahorita hablaremos de esta historia, en gente joven que usa regularmente el filtro solar, hasta el 76% de ellos, la causa de su cáncer es el tipo de filtro solar que utilizaron. Es decir, que fue un filtro solar erróneo. Que aunque tenían la cultura de sí, me voy a poner filtro solar, el filtro solar no era el adecuado o no lo utilizaban adecuadamente, y entonces por eso tuvieron cáncer de piel. Aprovecho para comentarles que a diferencia de la creencia de muchas personas, no existe, y reto a cualquier industria que me lo demuestre, no existe ningún filtro solar estable 24 horas. Hasta el momento. Sobre todo los que están en venta en México, no hay ninguno que te proteja las 24 horas del día. Como todo medicamento, tú cuando tienes fiebre puedes tomar
un antipirético que tendrá un efecto de entre 6 y 8 horas. Pasadas 6 8 horas, la fiebre, si no se ha resuelto el origen, regresará. Lo mismo pasa con el filtro solar. Una vez que lo aplicamos en condiciones normales, clima templado como el de la Ciudad de México, a más o menos esta altitud, tiene una estabilidad de 4 horas, el que más dura. Entonces, por ende, hay que reaplicar el filtro solar cada 4 horas mientras haya luz de día. No es si el día está soleado, son condiciones completamente diferentes. Por eso a mí no me gusta decirles protectores solares, porque la gente lo entiende por el asunto de si el día está soleado o no. No, son fotoprotectores. ¿Por qué? Porque foto es de luz. Mientras haya luz de día, aparecerán, ¿cómo se llama? Tendremos que utilizar el filtro protector solar, ¿no? Entonces, y es muy importante también hacer el hincapié de que esto, así como le enseñamos a los niños a bañarse y a lavarse los dientes, igualmente ellos tienen que aprender a que antes de salir de casa, o incluso si van a estar en casa después de bañarse, se tienen que aplicar su filtro solar, les repito, como una medida de higiene, ¿no? Bueno, me has dejado muchas preguntas. Yo creo que a ustedes también, pero nos tenemos que ir a un corte. Adelante, adelante. Vamos a un corte y regresamos en unos 2 minutitos con ustedes. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de Hughes Canal Multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en Hughes Radio. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Soy Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando Hughes Canal Multimedia. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. El día de hoy tenemos la grata compañía del doctor Segura. Estamos ocupándonos del cáncer de piel. Y después de las observaciones que nos ha hecho el doctor Segura, la maestra Amparo tiene una pregunta que le cedo. Bueno, el doctor, hemos hablado principalmente cuando nos referimos a la cuestión del sol, pero precisamente cuando refirió de las personas que trabajan en lugares cerrados, mi pregunta ahí vendría, ¿la luz artificial también afecta de la misma manera o es un factor que puede desembocar en determinado momento en una enfermedad en la piel? Y ahorita otra, antes de que se me vaya, esta cuestión de los 15 minutos al sol. Ya ve que está como, pues no sé si de cultura popular, pero que debes de tomar al día tus 15 minutos al sol. Sí, para la cuestión de la fijación del metabolismo de la vitamina D. Vamos con la primera pregunta. Por supuesto no va a equivaler exactamente la exposición a luz artificial que la exposición al aire libre, por supuesto que no. Sin embargo, sí
hay pequeñas emisiones de radiación ultravioleta que dan este tipo de lámparas como las que tenemos aquí, que son unas balastras. No es de lo único que evidentemente para la cuestión del cáncer de piel nos preocupa mucho la radiación ultravioleta. Sin embargo, para otro tipo de condiciones de piel nos afecta también la luz azul y la luz infrarroja. La luz infrarroja, todos los focos incandescentes la emiten, y la luz azul, incluso hasta las pantallas de celulares y de iPads los presentan. Entonces, con mayor razón. Específicamente para la cuestión de cáncer de piel, sí, las balastras sí, no es la misma cantidad, pero sí lo producen. Y la otra pregunta era la de 15 minutos. Sí, en realidad sí, son de 10 a 15 minutos los que necesitamos, pero haz la suma, o sea, no es que te expongas recreativamente al sol, pero ves sumando en los traslados, en lo que cruzaste la calle, ya fueron 3 minutos, en lo que saliste del edificio y te fuiste hacia tu automóvil, ya fueron otros 3 minutos, y lo sumas y la verdad es que los rebasamos, ¿de acuerdo? No es el tema ahí de la vitamina D y el sol, que es muchas veces lo que a veces están diciendo, no, es que cómo va a ser malo el sol si finalmente lo necesitamos para esto, entonces pónganse de acuerdo, es bueno o es malo. Creo que para la cuestión, y se está abriendo una investigación al respecto, porque se ha visto que, por ejemplo, en países nórdicos, que ellos sí tienen así por ley su exposición por el riesgo de raquitismo, fíjate que en esos países hay menos raquitismo que en México, que tenemos sol todo el año. Entonces, parece ser que hay otros factores implicados y no es el único. No estamos diciendo que no, ahora no tiene nada que ver, ¿no? Sí tiene que ver, pero no es el único. Entonces, pueden haber hay otros factores. Entonces, además de exponerse al sol, también la gente debe de alimentarse adecuadamente, ¿no? Para no tener problemas de suplementos de la vitamina D. Con respecto, nos hacían una pregunta fuera del aire de que por qué en las indicaciones de los filtros solares aparecía a reaplicarse cada 2 horas. Como les explicaba, depende también de cada uno de los filtros solares, las especificaciones que tengan, porque tienen que pasar por determinadas pruebas de estabilidad. Incluso, cosa que seguramente nadie hace y no pone atención, en la leyenda de que tienen que mantenerse en un lugar fresco, y generalmente, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan clavado en la arena, en el rayo del sol. Entonces ya podemos decir que cierto porcentaje del filtro solar quedó dañado. Y si aparte lo siguen utilizando subsecuentemente, pues el resto de las aplicaciones serán poco eficientes. Dependiendo del lugar en donde estemos y las condiciones climáticas, también se alterará la duración de un filtro solar, incluso en su mejor estabilidad. Es decir, por ejemplo, en condiciones de lugares con calor húmedo o en actividades deportivas o en playa, donde la incidencia de rayos solares es diferente, el nivel de humedad del medio ambiente, así como la transpiración, van a degradar más rápidamente los filtros solares. Entonces, y sobre todo, si son o no son resistentes al agua, que les da cierta estabilidad ante condiciones de humedad, todo eso va a ir modificando. En términos generales, nosotros decimos que el uso del filtro solar en lugares recreativos con un mayor índice de humedad que con respecto a la Ciudad de México, disminuimos 1 hora el intervalo, entonces sería cada 3 horas, o si estamos en playa, lo haríamos cada 2 horas o a veces hasta cada hora, dependiendo de la actividad del lugar. Okay. Bueno, si nos das los saludos, Carlos, por favor. Que sí, mandamos saludos a Madi Venegas, quien escribe, es un tema muy interesante, siempre es bueno estar informados. Jafet Ortiz, Diana Picasso, quien dice saludos, tema muy interesante y más por las vacaciones, hay que estar informados, en efecto. Diana Ballina y Rosa María Valdés. Muy bien. Y pues la maestra Amparo nos va a dar las recomendaciones, que hoy nos costó trabajo encontrar, pero... De hecho, yo soy el que está más pendiente de esta sección para ver... Esta maravillosa maestra nos trae recomendaciones. Muy bien. Bueno, agradecer al equipo del seminario, porque la verdad fue una labor muy extenuante, pero al final tenemos resultados. Muy bien. Y bueno, van a ser principalmente documentales.
en donde se va a reflexionar precisamente sobre el tema que hoy abordamos. La primera de ellas es La memoria a flor de piel, es un documental español de 2013 que nos habla precisamente de las diferentes necesidades de protección solar que debemos de tener o que tenemos, desde aquellos padres preocupados precisamente por la piel del pequeño bebé, o los adolescentes que poco a poco descubren que efectivamente la piel tiene memoria, ¿no? O más bien también un caso en donde una detección oportuna de un melanoma pues salvó la vida de una persona. Entonces este documental nos hace reflexionar precisamente que el cuidado de la piel debe de ser constante, ¿no? Al que se considera el órgano más extenso del cuerpo, pues es al que mayor atención debemos de ponerle, sin embargo en la práctica es al que menos se hace caso, ¿no? Y bueno, también reflexionar que el cáncer de piel es un problema al que no se suele otorgar mucha importancia bajo la idea de que a mí no me va a pasar, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de trabajar en este aspecto de prevención. Y la siguiente recomendación es una película que se llama Amor de Medianoche. Es, como su nombre lo dice, la temática romántica. Sin embargo, nos hace reflexionar sobre una condición que presenta nuestra protagonista, que se llama xerodermia pigmentosa. Que el doctor aquí nos va a ilustrar muy bien en qué consiste, pero nos hace reflexionar que al final, ante una enfermedad o ante una situación de este tipo, pues realmente las personas queremos llevar una vida que consideramos normal, ¿no? Enamorarnos, casarnos, tener hijos, en fin, todos estos proyectos que se ven interrumpidos de alguna manera cuando tenemos una enfermedad de este tipo. Muchas gracias. Híjole, todo se hiló por muchos motivos, perdón la interrupción, pero es que además justamente aquí en la UNAM hay un protocolo, o se hizo un protocolo con chicos con esta entidad, y me parece súper importante aprovechar el espacio y, como dicen por ahí, cacarearlo, porque tienen una excelente clínica de oncodermatología aquí en la UNAM y deberían de aprovecharlo, y aparte está abierta al público en general. Entonces me parece muy atinados todos sus comentarios, maestra. Muy bien. Bueno, entonces, que nos comente qué es la xerodermia. Bueno, el Xeroderma pigmentosum es una condición, es una enfermedad genética de la piel, en donde, o sea, con esto nacen los chiquillos, son niños que pueden generar hasta 12, 15 cánceres vasocelulares en el cuerpo a lo largo de la vida, por año, perdón. Entonces, a lo largo de su vida, pues tienen que tener muchísimo cuidado en la cuestión de la protección solar. Porque, bueno, pues sabrán que, bueno, pues también la piel no es infinita, ¿no? Entonces, pues esto les puede generar mucho deterioro y muchas alteraciones, y precisamente no pueden tener actividades al aire libre, tienen que tener una alta protección. El estudio que les comentaba con respecto aquí a la UNAM, y aprovechamos para hablar de lo que hoy día varias personas también llegan y preguntan: oiga, me dijeron que encontré que este era un fotoprotector, un filtro solar tomado. Sí existen, pero no sustituyen a los untados, es decir, al convencional. Existen diferentes tipos de sustancias que en realidad no es que bloqueen el sol. El sol la radiación genera alteraciones en el ADN de las células, y es justo donde tenemos el instructivo para que todo funcione bien, y es cuando una célula está dañada en su ADN, es cuando se vuelve cancerígena. Entonces, lo que hacen es proteger o tener mecanismos por los cuales las células puedan defenderse mejor de la radiación. Existe una cantidad, pues no infinita, pero de muchos productos que han intentado o que intentan tener este tipo de efecto. Uno de ellos son unas cápsulas que no vamos a hacer el comercial, pero que se encuentran de venta comercial aquí en México, y justamente para demostrar su efectividad se hizo un estudio en una población de pacientes con xeroderma pigmentoso aquí en la Ciudad de México, en coordinación con el Hospital Infantil de México, el Servicio de Dermatología y la Clínica de Oncoderma. Entonces, estos pacientes se estaban vigilando y se les comenzó a dar a lo largo de un determinado tiempo este protector solar. ¿Por qué? Porque pues, su función es prevenir el cáncer de piel. Pues en las conclusiones que tuvieron en este estudio, se pudo reducir prácticamente a la mitad el número de tumores que los niños generaban con respecto a sus récords anteriores. Entonces,
es una forma de demostrar de forma indirecta que realmente funciona para lo que dice. Pero ojo, les recuerdo, no sustituye al untado. Entonces es un tema súper importante esto, y lo que comentaban con respecto a lo de los niños, y que cuando se van dando cuenta que la piel tiene memoria, sí, eso es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo en la educación al paciente, hacerle ver de los riesgos de la exposición solar, porque el pensamiento inmediato del paciente es, ay, pues si mis vacaciones fueron hace 2 semanas, 3 semanas, pero ya, mi piel está bien, no tiene nada, y el año siguiente, mira, no me ha salido nada. Y entonces, como no ven un efecto inmediato, piensan, no me hizo daño. Cuando precisamente la cuestión de la piel es que yo les explico que es como una esponja a la que le vamos echando gotitas de radiación, y llega un punto en el que se satura, y entonces sí, ya te das cuenta de toda la radiación que has recibido. Pero todos los días estamos recibiendo un cierto grado de radiación. Son filtros solares, no blindajes. Entonces, incluso porque dicen, es que me puse el filtro y del 50 y mira, igual me quemé. Pues sí, es como querer portar un traje de bombero y meterse al incendio, y solo por traer el traje de bombero creer que no se va a quemar uno, ¿no? Entonces, es un poco importante, más bien es muy importante, y es un poco difícil hacerle ver al paciente justamente esta realidad. Y lo que les comento yo también a mis pacientes es el cuidado que tengan con la piel de sus hijos ahora será la salud y por ende la belleza, en ese orden, que tendrán en su vida adulta. Lo importante es que aprendan. Desafortunadamente, pues bueno, en la edad de los adolescentes cuesta mucho trabajo. Hay quienes, como dicen por ahí, la vanidad les pega, y este aspecto de quererse ver bien los hace disciplinados, pero hay otros que por rebeldía o por incredulidad, o porque otros pares dicen no es cierto, y es que por ahí leí que causan que hacen más daño que bien los filtros solares, y le creen al par, y bueno, dejan de utilizar el filtro solar. El problema es que, y a propósito de las vacaciones, una quemadura de sol, sobre todo de segundo grado, en aquellas en las que ya incluso hasta se forman ampollas, incrementa hasta el 50% el riesgo de desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta. Entonces, les repito, no es el próximo año, ni dentro de 2, ni dentro de 5, ¿no? Pueden ser 10 años de que hayas tenido una quemadura solar importante y que hayas acabado desarrollando un cáncer de piel de los diferentes tipos que hay. Sí, claro, entonces a largo plazo, ¿no? O sea, por 10 o 20. Yo leía también que los jóvenes son los que más se exponen al sol. Se calcula que el 70% de la exposición al sol es hasta los 25 años. Me imagino. Y cada vez es más creciente. Sí. Es mucho más creciente. Es cuestión simple y sencillamente de ver el tipo de ropa que se utiliza hoy día. Y sobre todo, échenle un vistazo a redes sociales como Facebook e Instagram. El 30% del cuerpo está cubierto. Todo lo demás en todas las fotografías están expuestos. Hay mucho esta cultura de la exhibición, y no estoy hablando de exhibicionismo, sino utilizan cada vez, y las ropas vienen más ligeras, y etcétera. Entonces, y aquí agarran el verano desde la primavera. Entonces, realmente buscan, hay más fiestas en albercas, hay más actividades deportivas multitudinarias en la Ciudad de México al menos, y en las áreas aledañas. Entonces cambia mucho el estilo de vida con respecto a los últimos 20, 30 o no digamos 100 años. Sí, además de lo que estuve viendo, señala que la humedad ambiental también ha cambiado, y que esto es un factor importante que nos va a causar, sobre todo a las mujeres, preocupación por las arrugas, ¿no? Eso es lo que leí, porque se ha disminuido en un 50, un 70%, de acuerdo. Pero algo que me llamó la atención también es que señalaban que hace 20 años se necesitaban 6, 8 horas de exposición solar para una quemadura, y que esto se ha disminuido, que hay ocasiones en que con 2 horas la persona ya tiene una quemadura. Ahora, cuando hablamos de esta quemadura en lenguaje pues accesible para todos, ¿sería cuando se ponen rojos? Que les no necesariamente. Se puso como camarón, o no necesariamente. No necesariamente. De hecho, el bronceado es un mecanismo de respuesta de la piel a la quemadura. Entonces, si bien existen, al igual que
Las quemaduras en general en la piel se subdividen igual. La quemadura de primer grado es cuando están rojos, sí, efectivamente. Pero hay quienes la quemadura no necesariamente se ponen tan rojos, sino que inmediatamente su piel reacciona y comienza a tomar este bronceado. Y por supuesto, la descamación que viene después, lo que la gente comúnmente dice que me pelo o me descarapelo después de la quemadura, es precisamente porque se quemó la piel. Es una respuesta normal. Entonces sí se debe de considerar desde obviamente el bronceado. Culturalmente aquí en México no tenemos tanto este problema, aunque sí existe. Pero el asunto de las camas de bronceado en algunos países en donde la exposición, más bien el sol a lo largo del año, pues es poco, los días soleados son pocos a lo largo del año. Hay un fenómeno de depresión asociado a los días, precisamente al invierno o al otoño. Entonces, socialmente lo que hacen es compensar un poquito esta depresión a través de la exposición a camas de bronceado. No habrá un dermatólogo que se prestigie de serlo que recomiende camas de bronceado. Las camas de bronceado emiten radiación ultravioleta A, B, e incluso algunas se han registrado que emiten radiación UVC. La UVC es altamente cancerígena y ni siquiera llega a la superficie de la Tierra. Normalmente se frena en la capa de ozono y a nivel de las nubes y no llega hasta nosotros. Imagínense que ese filtro que naturalmente nos da nuestro planeta, lo venzamos y lo tengamos dando a dosis no controladas en las camas de bronceado. Afortunadamente ha crecido también la variante, o más bien la variedad de autobronceadores que son tintes para suplir esta parte de un concepto de belleza que se generó en los años 60, 70 y 80, ¿no? De una piel bronceada es una piel sana, y por supuesto que no. Y ahí me hilo un poquito con la idea de que comentaba con respecto a lo de la deshidratación, y es que la radiación solar sobre la piel también genera degradación de colágeno y de elastina, que son las que además de darle soporte a la piel nos ayudan a mantener el grado de humectación. Entonces por eso las pieles con lo que le llamamos fotodaño son pieles que además de que generan las manchas que normalmente la gente ubica, también son pieles que envejecen rápidamente por la formación de líneas de expresión o por ¿cómo se llama? El incremento en la flacidez, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir a un corte, estamos muy entusiasmados, como nos pasa, pero tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes en 2 minutos. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Eduardo Ferrer Magregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando JUS Canal Multimedia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de JUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en JUS Radio. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Toctus Legum. Jueves 11 a.m. a través de JUS Canal Multimedia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando JUS Canal Multimedia.
Seguimos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. Les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las películas finales. Gracias, documentales. Doctora. Claro. Documentales. Es un documental español de 2015 que se llama Piel de Mariposa, en donde precisamente sus protagonistas nos hablan del día a día, vivir con esta condición que se considera una enfermedad rara, que se llama médicamente epidermolisis bullosa. Conocida como piel de mariposa. Precisamente es una enfermedad que causa extrema fragilidad en la piel, a tal grado de que un abrazo pues puede provocar lesiones en la persona. De ahí el nombre de piel de mariposa. Y bueno, este documental se hizo para crear conciencia precisamente del cuidado que debemos de tener la piel y no llegar precisamente o lo que se considera un factor para desarrollar cáncer de piel, precisamente por el tipo de lesiones que pueden desarrollarse. Fue lanzada el 25 de octubre a propósito del Día Internacional de la Piel de Mariposa y bueno, en redes sociales pues ha creado una campaña precisamente para hacer conciencia sobre esta situación. Y el siguiente documental se llama Belleza Blanqueada, es un documental ruso de 2018 en donde exponen testimonios de personas que no están contentas con su tipo de piel, específicamente con el tipo de piel morena, y hacen todo lo posible por blanquearla. Sin embargo, pues obviamente los tipos de tratamiento que utilizan pues pueden ser un factor que los lleve a desarrollar cáncer de piel. Y bueno, hay muchos testimonios en algunos países como sería el de África, en Senegal, en donde obviamente el signo de distinción es tener una piel más clara. Entonces aquí también vemos esta cuestión de los estereotipos sociales respecto al tipo de piel que uno puede tener. Carlos. Mandamos un saludo a Luisa Casiano, quien dice excelente tema. Lisbeth Gómez, quien dice, hola, saludos tan radiantes y jubilosos como siempre. Interesante tema, más ahora en esta temporada del año, y los efectos de la globalización y la tecnología, que nos mencionaba muy acertadamente el doctor. A propósito, pues debo admitir que no consideraba que la luz, por ejemplo, del celular, fuera un factor importante para esto del cuidado de la piel, ¿no? Ale Holguín, quien menciona, muy buen tema, interesante y que todos deberíamos conocer. Marco Durán, Angie y Jesús Mendoza, y los invitamos a que sigan en ese tercer bloque de su programa Societatis. Gracias, Carlos. Bueno, ya de lo que nos has comentado, pues podríamos señalar que no importa el tipo de pigmentación de la piel que tengas, en todo caso, todas debemos de protegernos, ¿no? Así es. No tiene nada que ver con la edad, mientras más pronto empecemos a protegernos, mejor. Y yo aquí quiero hacerte una pregunta en relación a los lunares, porque sé que son detonantes de esto, y la pregunta siguiente sería, si tenemos el lunar y tenemos una exposición frecuente, ¿esto aceleraría el proceso? Sí, finalmente, más que acelerarlo, se pone en riesgo, como cualquier otra parte de los tejidos de los componentes celulares de nuestra piel. De ahí que existan varias campañas por parte de diferentes tanto laboratorios, asociaciones, fundaciones, etcétera, con respecto a vigilar los lunares o lo que parezca ser un lunar en la piel, ¿no? Se ha hecho una mnemotecnia al respecto, en donde se utiliza el A, B, C, D, E, y en algunos casos se agrega la F. Les explico. Ustedes saben, los lunares normalmente tienen un color y normalmente son redondos. Entonces, lo primero, redondos u ovales. Lo que muchas veces el paciente le preocupa es a veces porque está a veces hay algunos que son como sobrelevados o parecen verrugas. Eso no es un signo de malignidad ni tampoco de benignidad. Entonces, esa parte no es la que les debería de preocupar. Entonces, vamos por lo que les comentaba de la A a la F. La A nos habla de la asimetría. Si es asimétrico el lunar, ojo, es sospechoso. La B se refiere a los bordes. Nosotros tenemos que ser capaces de delimitar los bordes del lunar. Si de repente por ahí un borde no se ve regular, se ve como mordido, o tenemos la duda de si
si está borrado o no, eso también es un dato de alarma. La C habla de los colores. Un color marrón o un color marrón claro o oscuro o un color negro o a veces azul son colores normales, pero si ya comenzamos a tener una paleta de colores, más de 3 colores en un mismo lunar, ojo, hay que ir a revisarlo. El D habla con respecto al diámetro. El diámetro de los lunares nos causan mayor, nos ponen un signo de alerta, los que son mayores a 6 milímetros. La E es muy importante, es la evolución. Es decir, un lunar que ha estado a lo mejor de más de 6 milímetros, pero que es regular y que ha estado toda la vida, pues no hay tanto problema. Pero si en menos de 2-3 meses ese lunar que era un punto ahora mide más de 5 milímetros o 6 milímetros, ojo. Eso es con respecto a la evolución. Y les comentaba que en algunos casos, específicamente para el caso del melanoma, la F es muy importante porque nos habla de el antecedente familiar de cáncer de piel. Entonces, ¿por qué? Porque sí hay una condición genética asociada en el desarrollo de determinados determinados tipos de cáncer y específicamente para el del melanoma. Con respecto a lo de la película que comentaban, el caso de los chicos con epidermolisis bulosa es una condición igualmente genética. Este tipo de chicos hacen cáncer de piel del tipo espinocelular, que son muy destructivos, y estos chicos a veces acaban en amputación de algunas extremidades y condicionan pues, un deterioro de la calidad de vida, además de que atenta contra su propia vida conforme van avanzando. Finalmente, esto lo que nos hace ver es, bueno, la parte de la genética es muy importante para la regulación de que nuestras células de la piel funcionen adecuadamente, y no solo en la cuestión de la barrera, como es muy evidente en el caso de los niños con epidermolisis bulosa, sino también en que acaban desarrollando cáncer. Entonces, un motivo más, o sea, más bien, más que decir que tenemos el riesgo de desarrollarla, no, porque con eso se nace, sino más bien entender que mientras más protejamos nuestra piel, mejor va a funcionar. La cuestión de y es donde los seres humanos cometemos mucha, pues la verdad es que muchos agravios a nuestra propia salud, es apegarnos a ese tipo de estereotipos fuera de lo natural, ¿no? Desafortunadamente igual hay muchos, así como existen los que no les gusta ser morenos, existen los blancos que no les gusta ser blancos y por eso se exponen a camas de bronceado o a pigmentos artificiales o definitivos y demás. Entonces, todas estas transgresiones, ojalá podamos como sociedad ir devolviendo a que el color de piel original, el que tenemos determinado genéticamente, ese es el más bello para nosotros, ¿no? Porque igual que nosotros veríamos, y los hemos visto los dermatólogos, que nos asombra, así como hay gente a la que le impresiona ver una persona de raza negra que se ha blanqueado, y no por condiciones de enfermedad, ¿verdad?, que se ha blanqueado, que genera un impacto así de esto no cuadra. Lo mismo ocurre con una mujer pelirroja de ojos azules que parece piel afroamericana, ¿no? Entonces eso también te brinca porque no es lo que va, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el aprender a cuidarnos y a hacer a un lado ciertas modas que no son otra cosa más que eso, modas, que no necesariamente son saludables o que ni siquiera desde el punto de vista de salud podemos decir que sean correctas. Eso sí, ojalá lo podamos ir implementando. Y bueno, la educación del cuidado del ABCD, sobre todo del ABCD, ya olviden lo del E. Por supuesto, la gente le llama la atención cuando algo no lo tenía y aparece. Actualmente existen muchas formas en la exploración que hacemos los dermatólogos, sobre todo cuando estamos buscando, sospechando cáncer de piel o estamos vigilando lunares, porque hay gente que tiene más de 50 lunares, si ustedes tienen más de 50 lunares, en todo el cuerpo, tienen que acudir con el dermatólogo para su revisión al menos 1 o 2 veces por año. Existen, hoy van a decir, bueno, pues si nada más me veo una vez al año, existen actualmente tecnologías que nos ayudan para hacer precisamente lo que se llama un mapeo en aquellas personas que tienen el riesgo de generar este tipo de lunares que se alteran, que se llaman nevos displásicos.
hay forma de detectarlos y obviamente si el evo displásico continúa, pues va a acabar desarrollando un cáncer. Entonces, hay formas de detectarlos. Además, desde el punto de vista, ya no tenemos que esperar vamos a analizarlo para ver si es malo. Tenemos una fase intermedia que se llama dermatoscopía, que es ver la piel en vivo a un aumento 10 por, como si fuera un microscopio, e incluso hay tecnologías digitales que nos permiten hacer hasta un 50 por, realmente es un verdadero microscopio en la persona en vivo, y podemos ver si hay cambios estructurales que ya sea que nos hablen específicamente de algo maligno y que tenga que retirarse, o que sea sospechoso y ante la sospecha no hay duda, mejor se retire y se envíe a estudiar. Entonces, cada 6 meses o un año es importante ir a revisarnos con el dermatólogo específicamente para eso. La gente se espanta mucho cuando ve, por ejemplo, lunares en palmas o en plantas. Ahí lo que les puedo decir es, no necesariamente, antes se creía que todos los lunares en las palmas de las manos o en las plantas de los pies tenían que retirarse. Hoy día sabemos que no es necesario eso, se pueden vigilar, ya tenemos perfectamente determinados cuáles son los patrones normales y cuáles no. Estos realmente la afectación con radiación solar pues es menor, pero por el tipo de epitelio que nos cubre. Sin embargo, pues bueno, siempre vigilar todos los lunares, y si hay duda, no hay duda, tienen que ir con el dermatólogo. Nos tenemos que ir, pero en estos 2 minutos te voy a hacer una rápida pregunta. Me tienes que contestar súper rápido porque ya nos tenemos que ir. Muy bien. Después de lo que hemos hablado, como yo decía al principio, no los quiero asustar, muchos están muy contentos, se van a ir a la playa, se van a ir a la alberca, van a disfrutar mucho y todo. ¿En qué horas debo de ir preferentemente, felizmente a la playa o irme a la alberca? Porque parece que les dijimos no se vayan nunca, sí, entonces no. vamos a darles opción de que vayan en un horario. Normalmente, dependiendo de la latitud a la que vayan, pero antes de las 10, 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Bueno, pues ya saben, antes de las 10, madruguen, se van, disfrutan, no hay mucha gente, y luego ya en la tarde. Muchas gracias, nos quedamos aquí con inquietudes, como siempre nos dejas con tarea. Fue un placer que nos acompañaran nuevamente y los esperamos a ustedes el próximo martes en una nueva emisión de Societatis. Hasta entonces, en 8 días no los vemos, estamos de descanso, disfruten sus vacaciones y en 15 días nos volvemos a encontrar. Hasta luego. IUS Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa